¿Me puede dar su nombre y su cargo, por favor? Claro que sí. Soy Katia Barros, Intendente Nacional Resolutiva de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Listo. Ahora sí, empecemos. ¿Cuál es el papel exacto de la SOT o SOT cuando un territorio presenta riesgos como deslizamientos o aluviones? Ya, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial es una entidad técnica de vigilancia y control de todos los procesos de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, y también de los instrumentos, ya, que realizan todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales, metropolitanos, pero también los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y parroquiales rurales. En ese sentido, esta entidad tiene como rol auditar todos estos procesos. Entonces, cuando ocurren situaciones de riesgo como tal, el papel de la superintendencia es controlar que todos estos procesos se enmarquen en lo que establece la legislación nacional relativa al ordenamiento territorial y que las decisiones se tomen sobre la base del cumplimiento legal que amerita para el caso. Listo. ¿Tiene algún presupuesto asignado para este tipo de situaciones? Tal vez es nacional o local. La superintendencia como tal tiene asignación presupuestaria desde el nivel nacional y se maneja en dos ámbitos, acciones programadas y acciones no programadas. En ese sentido, pues, la SOT planifica su actuar, digamos, y asigna un presupuesto específico para eso. Sin embargo, no se enfoca solo en temas de riesgos, entonces no te podría dar un dato exacto, porque vemos muchas otras temáticas, como por ejemplo regularización de asentamientos humanos de hecho, temas de cambio climático, de incorporación de la variable de género en la planificación territorial, temas de cumplimiento normativo en los instrumentos como son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, planes parciales, entre otros. Entonces, como tal, sí planifica cómo va a utilizar su presupuesto, pero pues depende como tal de todas las variables contextuales sobre las que actúe en un año determinado. ¿Con qué instituciones trabajan de la mano? La superintendencia, al ser una entidad técnica de vigilancia y control, pues trabaja de manera independiente, ya sea del gobierno central o de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos cuando ejerce sus labores de vigilancia y control. No obstante, sí trabaja de la mano con, por ejemplo, el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, que es la entidad que establece como tal la norma técnica que es vinculante, es decir, que es de obligatoria observancia para los gobiernos de los distintos niveles. Entonces, trabajamos mejorando como tal esas normativas. Por lo general, la superintendencia no tiene no tiene voto cuando se emiten las normativas, pero sí puede de cierta manera como establecer métricas, señalar cuáles son los mayores incumplimientos, cómo podría mejorar la aplicación normativa, pero ya las instituciones como tal, como es el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, pues es independiente. Listo. A nivel nacional, más o menos, ¿cuántas emergencias se atienden de este tipo? Ya, de manera general, la SOT no atiende las emergencias nacionales relativas a gestión de riesgos de desastres. Entonces no te podría señalar un dato exacto porque la SOT no atiende como tal. La SOT tiene una labor de vigilar y controlar los procesos como tal, el cumplimiento de los instrumentos. Por ejemplo, hay una zona de riesgos y la SOT verificaría que no se otorguen permisos como tal en esa zona de riesgos, ¿ya? Pero no puede como tal atender, ya que eso es labor directamente de los gobiernos locales y de la Secretaría como tal que tienen estas competencias específicas. En un caso puntual, por ejemplo, la Gasca o Sulanda, ¿qué puede hacer la SOT y qué no, además de trabajar a nivel nacional? Por ejemplo, en el tema específico de la Gasca, cuando sucedió, la superintendencia se activó, realizamos varias visitas de campo a verificar cuál era la situación y a verificar cuáles son las acciones que tomó el gobierno municipal relativo a este suceso. Entonces se verificó qué es lo que estaba establecido dentro de la planificación, dentro del plan de desarrollo y ordenamiento territorial y sus instrumentos complementarios, y se verifica que las decisiones que se hayan tomado sobre esta situación en específico correspondan a lo que está normado dentro de la planificación. Entonces, en ese sentido,
En este caso, por ejemplo, de la Gasca, la SOT realizó una acción no programada de vigilancia, en la que se realizaron visitas, se verificó cuáles eran las problemáticas, qué es lo que establecía la planificación para esta zona, si los permisos que se habían otorgado eran recientes, si obedecían a la norma, y sobre la base de toda esta investigación que realiza la superintendencia, pues se realizan advertencias, prevenciones u orientaciones para el gobierno local para que siga en adelante. Luego de la vigilancia, la superintendencia se vuelve a activar en un periodo de tiempo que les permita haber actuado, haber aceptado estas recomendaciones que establece la superintendencia, y pues se realiza un control. En ese sentido, el control es como tal una facultad que tiene la superintendencia que es mucho más punitiva. Esto significa que ya permite sancionar a la entidad por el incumplimiento de lo que establece la ley que aplica. Entonces, por ejemplo, otro caso fue el caso de Panorama. Es un caso paradigmático de la superintendencia en la cual se verificó que, por ejemplo, el gobierno autónomo descentralizado municipal de aquí de Quito había otorgado un permiso para la construcción de una edificación en una zona de riesgo. En ese sentido, pues, la superintendencia investigó el caso, se verificó los permisos que se habían otorgado, y en este caso se sancionó al gobierno autónomo descentralizado por haber emitido este permiso en una zona que era de riesgo. Actualmente ese permiso está suspendido, pues no se ha culminado como tal esta edificación que está en una zona de riesgo, y con lo hecho, pues se precautela la vida e integridad física de las personas, porque posiblemente si la SOT no hubiera actuado en este caso, ya se hubiera acabado esa edificación, estuvieran posiblemente ya habitando personas esta zona de riesgo. Entonces, eso es lo que hace la superintendencia: actúa, verifica el cumplimiento de la normativa, verifica, por ejemplo, que los permisos que se hayan otorgado no estén en zonas de riesgo no mitigable, o a su vez, que si es que se encuentran en una zona de riesgo mitigable, pues que se cumplan como tal estas acciones de mitigación para poder ocupar estas zonas de riesgo. De lo contrario, en caso de que, por ejemplo, no se cumpla como tal la normativa, se hayan emitido permisos o, por ejemplo, no se haya controlado, la SOT puede sancionar como tal estas conductas, no a las personas naturales y jurídicas, sino directamente a los gobiernos autónomos descentralizados. Se sanciona como tal, y en la resolución sancionatoria, pues, se emiten las medidas reparatorias, es decir, cómo se va a corregir la conducta, la acción u omisión que provocó como tal el cometimiento de esta infracción. ¿Y cómo supervisan que los municipios cumplan con las normas de ordenamiento y con los planes propuestos? ¿Existe algún trabajo conjunto? Ya, como te comentaba, la superintendencia actúa de manera independiente. No se puede actuar directamente con el mismo administrado, es decir, con los gobiernos autónomos descentralizados, sino cuando la superintendencia está actuando, tiene varios mecanismos. Ya tenemos una facultad de vigilancia, una facultad de control. La vigilancia como tal es una facultad preventiva, orientativa, que permite a la superintendencia verificar los procesos y emitir recomendaciones, digamos, de cómo debe realizarse los procesos, advertencias, por ejemplo, cuando se les va a culminar un plazo. Por ejemplo, les ponen una disposición transitoria que tienen una temporalidad para actualizar sus instrumentos, pues antes de cumplir ese plazo, la superintendencia verifica eso, advierte que tienen un plazo para cumplirlo, y eso sería como tal la vigilancia. Y por su parte, el control ya es una facultad que permite verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. Entonces tenemos varios mecanismos, entre los que se encuentra, por ejemplo, el examen especial, las inspecciones, las evaluaciones de instrumentos, entre otros. Estos mecanismos como tal se activan una vez notificado al administrado y empieza un proceso de investigación. Durante el proceso de investigación se pueden contratar a su vez, por ejemplo, exámenes, digamos, se necesita un peritaje para evaluar el cumplimiento de la norma técnica en materia de construcción, o un peritaje para verificar algún otro aspecto muy técnico. Se pueden contratar, como señalan, estos peritajes. Se emiten informes preliminares que son puestos a consideración del administrado, es decir, para que ellos puedan descargar, decir, por ejemplo, no, esto no es así, o aquí le entrego estas otras pruebas para verificar el cumplimiento.
y con esa descarga se emite un informe final que señala cuáles son los posibles incumplimientos, cuáles son los posibles cometimientos de infracciones, y este informe final cierra este proceso de actuaciones previas, que sería la fase de investigación de la superintendencia, y puede a su vez pasar a un procedimiento administrativo sancionatorio que ya corresponde a un proceso administrativo en el cual de comprobarse el cometimiento de la infracción, se le impone una multa pecuniaria y se le establecen las medidas reparatorias a la entidad que ha sido sujeta a control. ¿Qué fallas han identificado entre lo que está escrito en la normativa y lo que realmente ocurre en el territorio? Bueno, el nivel de cumplimiento de la normativa es sumamente bajo. O sea, la superintendencia, por ejemplo, ha hecho un análisis a nivel nacional de los planes de uso y gestión del suelo. Cerca del 86% de instrumentos presentan incompatibilidades con la legislación nacional, es decir, estos planes se contrarían en digamos, la clasificación. Lo que dice la ley es que debe clasificarse el suelo en urbano o rural, y pasa que tal vez algún plan de uso y gestión del suelo identifica otras clases de suelo. Entonces esto ya es una incompatibilidad normativa, y de esto, como te comento, hemos encontrado que el 86% de planes de uso y gestión del suelo son contrarios a las disposiciones legales y normativas que establece la ley. Dentro de eso también hemos investigado como superintendencia cómo se aplica como tal ya en territorio. Entonces se hizo una selección de casos aleatorio en el que verificamos la gestión integral de riesgos, y verificamos que incluso dentro de lo que está establecido en el plan de uso y gestión del suelo, el 52% de lo que se aplica en territorio es contrario a su propia planificación. Entonces el nivel de aplicación ya incluso de los planes de uso y gestión del suelo es sumamente bajo. Entonces estamos hablando de que lo que ocurre en territorio no responde como tal a la planificación, y tampoco responde a las disposiciones legales y normativas, lo cual se ha convertido desde la superintendencia, se han emitido ya sanciones, y como tal se ha logrado que estos instrumentos vayan adecuándose a la normativa y posteriormente pues ya se apliquen conforme lo establece la planificación. ¿Por qué cree que en Quito sigue teniendo asentamientos en zonas de riesgo, a pesar de que la ley lo prohíbe? Bueno, considero que como tal ya se arrastra como tal una planificación que ha sido limitada. Ya existen asentamientos que están consolidados como tal, entonces que ya personas habitan, y realizar un proceso de relocalización a otras zonas que ya puedan ser seguras es sumamente complejo. No solo responde a las capacidades que pueda tener el gobierno local, sino también a la predisposición que tenga la población de poder moverse. Entonces no es tan fácil decir a una población, bueno, ustedes están en una zona de riesgo, les vamos a localizar acá, porque esta ubicación responde a, digamos, las cercanías tal vez con trabajos de las personas, allá la comunidad que tengan, ¿no es cierto? Y mover todo un asentamiento es sumamente complejo, no tiene solo aspectos que se relacionen con la zona de riesgo, sino, como señalo, ya aspectos que respondan también a la decisión de la población de poder moverse, y también a las capacidades que tenga el gobierno autónomo descentralizado para poder generar un nuevo asentamiento, ¿no es cierto? Porque sería mover a toda una población, darles servicios básicos, agua potable, alcantarillado, iluminación, darles acceso a equipamientos, a, digamos, educación, salud. Entonces es sumamente complejo lograr que todas estas capacidades y esta predisposición también se alineen. Entonces considero que es sí un proceso que se está manejando, pero que también es sumamente complejo responder a toda esta necesidad de todos estos asentamientos que están localizados en zonas de riesgo. ¿Cuáles son los mayores obstáculos para garantizar que los municipios actúen de forma preventiva y no solo reactiva? Creo que uno de los mayores desafíos es lograr que la planificación como tal se adapte a lo que ocurra en territorio. Entonces pasa mucho que hay planificaciones que están muy bien hechas, pero que ya al momento de aplicarlas no son contundentes. Entonces lo necesario aquí es que se logre, digamos, una planificación que no solo se quede en cuál es mi modelo al que quiero llegar, sino que active instrumentos. Es decir, si yo tengo este modelo al que quiero llegar, tengo este objetivo de ciudad, ¿no es cierto? Es mi modelo territorial deseado, como se señala la normativa.
pero ¿cuáles son mis instrumentos que me van a permitir alcanzar este modelo territorial deseado? Entonces la planificación ha sido mucho esto de planificar solo cómo quiero ver mi territorio, pero no cómo voy a alcanzar, llegar a este territorio, a este modelo de ciudad en una temporalidad de tiempo. Entonces, pasar de esta planificación a una gestión eficiente del suelo es el verdadero reto, establecer instrumentos de gestión del suelo que me permitan llegar a esa planificación. Creo que es lo más necesario, el reto más importante que tienen actualmente los gobiernos locales. Y por ejemplo, la superintendencia realizó una vigilancia hace algunos años, me parece que fue en el año 2024, que se verificó cuál es el nivel de incorporación de instrumentos de gestión del suelo en la planificación, y apenas del 52 o 54% llegaban a incorporar instrumentos de gestión del suelo. El restante no incorpora estos instrumentos. Entonces, es decir, tengo solo una planificación, pero no tengo los instrumentos que me van a permitir administrar el suelo, que me van a permitir hacer que esta planificación se logre. Entonces, para mí es incorporar estos instrumentos, como señalo, instrumentos de gestión del suelo, que me permiten alcanzar el modelo de planificación al que se quiere llegar. ¿Hay algún ejemplo en Ecuador o en la región donde la coordinación entre instituciones haya funcionado bien y pueda servir de modelo? Bueno, ahí la superintendencia no podría pronunciarse, porque sería decir o afirmar que alguno es adecuado o no es adecuado. En realidad, creo que más bien podría señalarte que lo adecuado viene a ser cuando se cumple como tal la normativa, cuando se cumple la planificación, pero puede ser que un plan cumpla, digamos, el tema de clasificar el suelo, de subclasificar el suelo, pero que falle en el tema de la aplicación. Entonces, señalarte que exista un caso que cumpla la planificación en temas de legalidad, que cumpla la aplicación y que eso corresponda como tal a la realidad territorial, en realidad no podría señalarte. Ok, para terminar, desde su perspectiva, ¿qué es lo más urgente que debe cambiar para que las políticas de gestión de suelo y riesgo realmente se cumplan? Creo que aquí lo que debería cambiar por una parte es la articulación que tienen como tal los gobiernos locales con las entidades del gobierno central, es decir, que haya una articulación mucho más fuerte, que haya un acompañamiento como tal, porque si bien se les ha descentralizado muchas competencias que tienen relación con la gestión integral del riesgo, este acompañamiento merece como tal activar las capacidades que tienen los gobiernos locales. Entonces no se trata solo de descentralizarles, de asignarles un presupuesto, sino también de verificar que existan capacidades técnicas, capacidades operativas, sistémicas, analíticas en los gobiernos locales para que esta política pública pueda llevarse a cabo. Entonces creo que el tema de capacidades es sumamente importante en los gobiernos locales para que se pueda lograr esta efectividad de las políticas públicas, pero también activar un modo de gobernanza colaborativo, es decir, un modo de gobernanza en redes, ¿no?, que permita como tal tomar decisiones con los actores principales, con la comunidad, que permita que exista participación tanto en la planificación del territorio, pero también en la gestión. Entonces, cuando existe participación ciudadana en la toma de decisiones, la ejecución de esta planificación es mucho más llevadera, ¿no es cierto? Esto permite como tal que se legitimen las decisiones que se han tomado y que sea mucho más fácil activar y desarrollar, digamos, como tal, ya lo que es la gestión del suelo. Entonces, para mí serían estas dos partes: el tema de una gobernanza colaborativa basada en participación ciudadana, en colaboración con otros actores, y también el tema de mejorar las capacidades técnicas, operativas, analíticas que tienen los gobiernos locales. Listo.